Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. No tengo derecho a fallar. Nueva era en México. Pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Con ambiciosas promesas, Andrés Manuel López Obrador asumió como primer presidente de izquierda de la República Mexicana en su historia reciente. Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. La investidura del nuevo mandatario de México quedó marcada por el rechazo a la presencia del dictador Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde Caracas, la líder opositora venezolana María Corina Machado habla sobre el impacto que tuvo la invitación y asistencia de Nicolás Maduro a la investidura del nuevo mandatario mexicano en medio del amplio repudio de quienes condenan al régimen venezolano y exigen el retorno a la democracia. Desde Cuernavaca, México, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, PAN, Daniel Martínez, analiza qué tan viables serán las reformas anunciadas por el recién posesionado presidente Andrés Manuel López Obrador y las implicaciones que podría tener el nuevo modelo de gobierno para su país en los próximos 6 años. ¡Viva México! Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el viraje político que comenzó para México con la juramentación en el poder de Andrés Manuel López Obrador. No solo inició un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen político. Así lo advirtió el propio mandatario en su discurso de posesión. La noticia: las ambiciosas propuestas de AMLO que distintos sectores han calificado como populistas y que están atadas a lo que él mismo denominó como un plan de austeridad republicana. Con fuertes cuestionamientos al llamado modelo neoliberal, el nuevo presidente mexicano prometió combatir la corrupción y, según dijo, separar el poder económico del poder político. El punto clave de esa noticia: los vientos de populismo que soplan sobre México contrastan con las promesas. Aunque Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno habrá un auténtico Estado de Derecho y un tránsito hacia una verdadera democracia, las expectativas son enormes, sobre todo frente a si logrará o no los cambios prometidos sin debilitar la democracia. Desde el primer día hay fuertes críticas por un hecho en particular. Sin reparo alguno, López Obrador invitó y recibió a Nicolás Maduro, mandatario rechazado a nivel internacional, precisamente por haber sepultado los principios democráticos y violentado los derechos humanos en Venezuela. Primero de diciembre de 2018 quedará en la historia de México como un día diferente porque así se percibían las calles, plazas y parques. Todos hablaban de un hombre, Andrés Manuel López Obrador. Por eso voté por él. Pues porque necesitaba ya esta transformación. Este cambio ya se necesitaba. Fue un día diferente porque la izquierda volvía a tomar los hilos políticos de los Estados Unidos mexicanos, porque afligidos por la corrupción y la violencia, una mayoría ve en AMLO un cambio que él prometió será radical. Se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.
López Obrador logró lo que por tanto tiempo luchó, lo que intentó en 3 ocasiones siendo la tercera la vencida. Fue pausado y concreto en sus palabras, usó frases que lo acercaran a la gente y promesas que generaran entusiasmo entre sus seguidores. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Hizo referencia a una de las propuestas más polémicas de su campaña que tiene que ver con el replanteamiento del papel de las Fuerzas Armadas. Aseguró que se insistirá en la creación de una Guardia Nacional para que realice funciones de seguridad pública. Estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Fue fiel a sí mismo, a su personalidad que muchos califican como populista. Anunció que no vivirá en la residencia de Los Pinos, que el avión presidencial estaba en venta, así como toda la flotilla de sus funcionarios, que ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente y que caminará sin escoltas, porque, dice él, el pueblo lo cuida. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió. Y es histórico el visitar hoy por primera vez como pueblo de México la residencia oficial de Los Pinos, porque aún cuando la consideramos casa del pueblo, es lo que el pueblo no conocía. En su posesión o toma de protesta, AMLO ratificó que maneja como pocos las emociones, tanto para que muchos coreen su nombre como para provocar la ira de otros. Así sucedió cuando pronunció el nombre de Nicolás Maduro, uno de sus invitados. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. López Obrador, de 65 años, inicia su sexenio marcado por un discurso con matriz populista, con los sondeos acompañando su popularidad. Tiene importantes aliados que le dan el control de ambas cámaras del Congreso y es quizás uno de los presidentes con más poder de México en la época contemporánea. ¡Viva México! ¡Viva México! Yo los invito a que participen de este programa La Noche. Estamos hasta ahora con panelistas desde diferentes lugares de América Latina, no solamente de México. Hemos querido invitar hoy a María Corina Machado, quien no solamente es una líder de oposición venezolana, exdiputada también de este país bolivariano, sino también ha sido una de las voces que con mayor fuerza ha denunciado a nivel internacional los vejámenes que ha cometido el régimen chavista desde hace ya casi 20 años. Exdiputada María Corina, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Un placer estar con ustedes, buenas noches. El gusto es nuestro. En nuestros estudios de Nueva York está Celia Mendoza, periodista internacional de la cadena aliada La Voz de América. Bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Y estamos hasta ahora desde México, en Cuernavaca. Saluda a Daniel Martínez, es diputado federal por el Partido Acción Nacional de México. Diputado, bienvenido a La Noche. Hola, buenas noches, saludos al auditorio. Vamos a comenzar, si usted me lo permite, diputado, con María Corina y con Celia, que nos está acompañando desde Nueva York. Claro. Exdiputada María Corina, para usted que, como lo decía al principio, ha sido una voz fuerte a nivel internacional y ha logrado de alguna manera desnudar esta dictadura en escenarios internacionales, ¿qué representa no solamente la presencia de Nicolás Maduro en México, sino la invitación que le hace un mandatario democráticamente electo como lo es Andrés López Obrador? Bueno, desde luego para los venezolanos es muy triste la invitación a Nicolás Maduro porque esto va más allá de una dictadura. En Venezuela se ha instalado
un Estado criminal que de manera consciente está provocando el éxodo masivo. Más de 5.000 venezolanos huyen diariamente del país, pero la muerte por falta de alimentos, de medicinas y por violencia desatada, intencionalmente provocada en nuestro país. Ahora, Maduro recibió lo que se merece y lo que además estaba muy bien advertido. Yo creo que las voces en el Congreso de México fueron claras en términos de lo que la comunidad internacional piensa del señor Maduro, que piensa también el pueblo mexicano, porque fue un repudio colectivo en las calles. Ya la gente está muy clara qué es Maduro, por qué lo hace, y que la única manera de parar este horror, esta hemorragia que cuesta tantas vidas a los venezolanos, es efectivamente provocando una transición hacia la democracia y a la libertad, que Maduro obviamente no va a permitir que ocurra por una vía electoral. Ya cerró todas las vías, aunque más del 90% de los venezolanos lo rechacen y lo repudien. Exdiputada, usted conoce muy bien lo que ha representado en los últimos años esas voces que en América Latina han comenzado a quitarle esa legitimidad que en el pasado tuvo el régimen chavista, encarnado ahora en Nicolás Maduro. ¿Usted cree que con la llegada de AMLO al poder, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, esto es un respiro? ¿Puede darle un respiro, puede darle una mayor legitimidad a Nicolás Maduro? ¿Puede recuperar en algo ese espacio que en algún momento perdió? Exdiputada, ¿me escucha? Bueno, mientras retomamos la comunicación con la exdiputada María Corina Machado, quiero ir a Nueva York. Allí en este momento está Celia Mendoza. Celia, ¿qué opinión tiene usted sobre eso que le preguntaba a la exdiputada? ¿Esto es un respiro para Nicolás Maduro, la llegada de un líder de izquierda a México? Definitivamente le da la posibilidad de legitimarse, y lo vimos con los diferentes comunicados que hicieron desde Venezuela Delcy Rodríguez y el mismo ministro de Relaciones Exteriores, el señor Arreaza, y en sus redes sociales el mismo Maduro, quien, a diferencia de lo que sucedió dentro de la posesión de AMLO, él mismo decía que fue recibido con mucha alegría por el pueblo mexicano. Esto muestra la importancia que tiene para Nicolás Maduro esta invitación. Recordemos que lleva mucho tiempo desde que un gobierno en América Latina lo invita oficialmente a algún evento, y en especial un evento como esto. Esto también pone en una situación complicada al presidente de México, quien trata de sostener estas alianzas en la región, quien ha asegurado que va a ser amigo de todos y quien al mismo tiempo trata de sostener relaciones con aquellos que no son amigos de Venezuela, como es los Estados Unidos. Pero no es solamente Nicolás Maduro. Vimos la invitación del representante de Cuba, del presidente de Bolivia, quienes están creando un bloque regional, asegurando que esta es una muestra de la fortaleza de la izquierda en América Latina. Sin embargo, presidentes como Ortega canceló su visita. Todo esto, como mencionabas, es fundamental para que él trate y logre de alguna manera buscar una legitimidad. Hay que esperar a ver hasta qué punto esto se podría solidificar en relaciones reales, más allá del tema comercial o el tema que hasta el momento México quiere manejar, que es relaciones con todas las personas y todos los gobiernos que puedan de alguna manera contribuir a ese país. En este momento nos acompaña Daniel Martínez de México, diputado federal. Ustedes al interior de México, ¿qué visión tienen de esas primeras actuaciones que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en el concierto internacional? ¿Para ustedes también fue un balde de agua fría esa invitación que hizo a Nicolás Maduro, teniendo en cuenta la posición que han tenido los mandatarios mexicanos anteriormente frente a las violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela? Así es, no solamente es el tema de las violaciones a los derechos humanos, que es lo más importante en el tema de Venezuela, sino también que el Estado mexicano incluso no aprueba a Nicolás Maduro como un jefe de Estado. Recordemos que ya el gobierno mexicano desde hace muchos años no lo ha reconocido como un mandatario oficial del pueblo de Venezuela por las condiciones en las que se encuentra su país, y que todo ha sido a propósito desde su llegada y desde la llegada de Hugo Chávez. Nosotros recordemos que él culpó al gobierno mexicano y al gobierno colombiano de un atentado contra su vida. Entonces, no es nada más la opinión de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, sino del Estado mexicano, que ya lleva mucho tiempo, que ha amenazado incluso
a la soberanía de nuestro país, acusándolo de un posible atentado en su contra, y el Estado mexicano dio una cuenta seria y dijo que nosotros no lo reconocíamos, y ahora el gobierno mexicano lo invita. Es claro que nosotros no podemos apoyar ni respaldar a alguien que tiene el 90% de su país en una situación de pobreza, donde el desabasto de alimentos y medicinas es muy importante, casi llega a un 88%. Entonces, nosotros lo hemos dicho, no solamente es una impunidad en el tema extranjero, sino en el tema local también en México. Ya lo ha anunciado Andrés Manuel López Obrador, que quiere perdonar absolutamente a todos como si en sus manos estuviera un perdón divino, ¿no? Y no es así. En México queremos buscar justicia y queremos aprobar la justicia tanto a nivel local como en el tema de Venezuela también. Daniel, en lo que tiene que ver con el impacto que en ustedes ha generado este primer discurso de posesión, ¿usted cree que el Manuel Andrés López Obrador, que hoy es presidente, mantiene ese discurso moderado que tuvo en campaña, o hubo algún cambio entre lo que planteó siendo candidato y lo que mostró el pasado sábado en su discurso de posesión? Pues prácticamente fue un discurso de campaña los que escuchamos aquí el 1 de diciembre. No escuchamos ya la voz de un mandatario que pudiera sumar absolutamente todas las posturas en nuestro país. Creemos que la intención de Andrés Manuel es dividir a México en dos, en el país de la falta de oportunidades y el país donde él ve que siempre ha habido ciertas oportunidades. La verdad es que México es un país golpeado. Nosotros hemos sido una oposición responsable ya desde hace 6 años, porque lo hemos dicho, México quería un cambio. Más del 90% de los mexicanos queríamos un cambio, pero aquí está la división entre un cambio con ocurrencias o un cambio que signifique inteligencia para el futuro de nuestro país. Lo decimos fuerte y claro, nosotros vemos en el discurso de Andrés Manuel un discurso de contrastes, esa es la realidad. Le ha prometido a los mexicanos que iba a bajar el IVA en la frontera norte, le ha prometido a los mexicanos que se iba a castigar casos tan reprobables como la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, México, y ahora nos dice que pues va a haber impunidad, que no va a juzgar absolutamente a nadie, que va a haber perdón incluso para los narcotraficantes, que ha golpeado tanto a nuestro país y a América Latina este problema de narcotráfico. Entonces, pues es una invitación a un borrón y cuenta nueva que no está en él. En México hay una clara división de poderes, tanto el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Él solamente es el jefe del ejecutivo, no del judicial. Él no determina ni lo que va a pasar en la justicia de México, y no puede México perdonar a 43, a gente que desapareció, a 43 normalistas, a gente que ha causado miles de muertes. Entonces es un discurso totalmente de contrastes, porque dijo que iba incluso a bajar la gasolina y los energéticos en el país, y ahora dice que no, que hasta que terminen sus refinerías y todo, y eso va a durar años. Entonces las promesas o no se están cumpliendo o se están prolongando. Es solamente un discurso de ocurrencias. Diputado, permítame, vuelvo a Caracas, Venezuela. Diputada María Corina, ¿eso representa un tanque de oxígeno para Nicolás Maduro, la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador? No lo creo, no lo creo. Obviamente, por el bien de México, esperamos que sus instituciones puedan prevenir cualquier posible pretensión de acabar con la autonomía, con la alternancia, y que efectivamente los llamados al cese de la corrupción y al aumento de la integración y unidad del país efectivamente se logren. Ahora, para los venezolanos, evidentemente es una señal muy preocupante esta aproximación al señor Maduro, que ustedes lo vieron, así actúa. Unas comitivas que atropellan a la gente, que creen que pueden hacer lo que les da la gana con los medios de comunicación, con el protocolo, con las instituciones, con la gente. Pero además, más allá de eso, son criminales. Afortunadamente, yo siento que ya no solo el hemisferio occidental, sino el mundo entero entendió que Maduro es parte de un sistema de mafias, de un Estado criminal. Más de la mitad del territorio venezolano está hoy bajo el control del ELN, de los grupos no movilizados de la FARC, desde el cartel de Sinaloa, pasando por los carteles colombianos de la droga, por grupos que explotan ilegalmente oro, coltán, diamantes, contrabando de armas e incluso grupos terroristas. Es decir, en Venezuela se ha instalado
un Estado forajido, un Estado fallido, que tiene vocación expansionista. Esto obviamente alerta a Colombia, a Brasil, a las islas del Caribe, a Centroamérica, y creo que ha quedado muy claro, y así lo vimos en las declaraciones en el G20 en Buenos Aires en estos últimos días, que el mundo, y en particular los líderes de este hemisferio, están claros que ese Estado forajido, criminal, es intolerable en el hemisferio. Así que, desde luego, quisiéramos ver una posición muy firme del nuevo gobierno de México en contra de esta dictadura criminal que se ha instalado en Venezuela, pero estoy clarísima que el resto de los gobiernos del hemisferio no lo van a tolerar. Exdiputada, ¿qué pierde Venezuela, qué pierde la lucha por la democracia en Venezuela con este cambio de política? Veníamos de presidentes como Vicente Fox, el mismo Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, quien en el Grupo de Lima jugó un papel fundamental para denunciar internacionalmente los vejámenes de esta dictadura. Y llega en ese momento Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pierde esa lucha por la democracia en Venezuela con este cambio de política internacional de México? Bueno, yo creo que hay que ver el balance del equilibrio completo de la región, no solamente el caso de México. La llegada del presidente Bolsonaro, del presidente Duque, son dos voces muy fuertes y además son vecinos de Venezuela, que se suman a las posiciones de Piñera, de Macri, Vizcaya, Panamá. Yo le diría, creo que tanto el gobierno de Canadá como de los Estados Unidos están muy claros en lo que ocurre en Venezuela, y yo pienso que el presidente López Obrador tiene suficientes problemas internos dentro de México y una situación en Norteamérica que aclarar y resolver antes de pretender convalidar este estado criminal que existe en el país, que es un paria político internacional. Nadie quiere una foto con Maduro, ni siquiera pudo ir a la sesión del Congreso. Yo creo que Maduro es más el bluff, el espectáculo que hace, pero en el fondo sabe que internacionalmente, económica, judicial y diplomáticamente está absolutamente aislado y como lo que es. Para finalizar, exdiputada, porque sé que tiene poco tiempo para estar con nosotros el día de hoy, muchos caricaturizan a Andrés Manuel López Obrador, inclusive cuando digo caricaturizan, dicen que existe un riesgo de que... No te escucho, Jefferson. ¿Ahí me escucha mejor, diputada? La pregunta? No, le decía que muchos caricaturizan, así lo han dicho en México. Ahora te escucho mejor. Perfectamente. Aseguran que, inclusive temen que Andrés Manuel López Obrador en algún momento termine siendo el Hugo Chávez mexicano. Usted que conoció a Hugo Chávez desde el comienzo, cuando planteó sus primeras propuestas, cuando llegó al poder, inclusive guardando las distancias porque son dos casos completamente distintos. Pero sí me gustaría conocer sobre esa opinión de usted sobre esto. ¿Hasta dónde cree usted que hay similitudes en lo que representó la llegada de Hugo Chávez en 1999 al poder en Venezuela y lo que representa hoy la personalidad y las propuestas que hace Andrés Manuel López Obrador en este primer discurso de posesión? Mire, yo voy a contestarle lo que le respondo cuando nos hacen la pregunta en España, ante la amenaza de Podemos, en el caso de Petro, en Colombia. Nosotros en Venezuela hace 20 años decíamos que era imposible que Venezuela derivara en una segunda Cuba, que era imposible que una sociedad que tenía instituciones, que con todos sus problemas y debilidades había generado una vibrante democracia y una economía próspera, terminara en una situación de devastación y dominación. Y miren lo que nos ha ocurrido. De modo que yo siempre he alertado acerca de aquellas voces que en una proyección o con una máscara de populismo busquen dividir a la sociedad y enfrentar a los ciudadanos unos contra otros, entre clases, ideológicamente, por razones de orden económico, etc. De manera creo que eso es una alerta que está vigente obviamente para México y para todo el hemisferio y desde luego el vínculo del gobierno mexicano reconociendo o invitando a un criminal como Nicolás Maduro para los venezolanos es una situación dolorosa y que esperamos no trascienda. Insisto que las instituciones mexicanas, pero que sobre todo los mexicanos puedan ver y aprender y vivir la experiencia terrible y dantesca que hoy vivimos los venezolanos y lo costoso que es reconstruir un entramado institucional y de cohesión social
una vez que es debilitado o dañado. Así que es importante tener muy presente la situación venezolana. Hay diferencias, desde luego, con la institucionalidad mexicana y esperamos que esto pues, no derive, obviamente, en una situación como la que vimos en Venezuela hoy. Exdiputada María Corina Machado, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche, haciendo un análisis en un momento tan importante, porque sabemos también el papel que jugaba México en este grupo de Lima, que le ha dado tanto apoyo a esa lucha por la democracia que ha estado liderando usted y otros dirigentes políticos venezolanos en el exterior. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. Antes de marcar una pausa comercial, yo quiero que ustedes vean este informe que hemos preparado, ya lo tengo acá en mis manos. Y es precisamente el momento que marcó el acto de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso. Fue el momento en el que nombró a Nicolás Maduro en la lista de asistentes a su acto de investidura. Un nutrido grupo de legisladores coreó en varias ocasiones la palabra dictador, 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 le gritaban en referencia al heredero del chavismo. A pesar de los diferentes actos de rechazo, y que fueron grabados y que se mostraron a través de redes sociales, Maduro, cuando llegó a Venezuela, cambió la versión de lo que había sucedido y aseguró que, según él, el recibimiento que había tenido había sido apoteósico. Muy temprano en la mañana de este sábado rondaba una duda entre los mexicanos que no perdían detalle de la investidura de Andrés Manuel López Obrador. Del presupuesto del año próximo. Mantenían la expectativa de si Nicolás Maduro Moros asistiría a la ceremonia de posesión. En las calles, algunos ya habían preparado el recibimiento con pancartas y megáfonos. Quienes protestaban no concebían el hecho de que a una posesión presidencial de un país democrático asistiera al que consideran es un dictador. Algunos diputados en el Congreso pusieron ya pancartas antes de la sesión protocolar que dice Maduro no es bienvenido, así que vamos a ver si se atreven. La información es que si viene, es que tal vez venga solamente a la residencia presidencial al final del acto para reunirse, pero no, al parecer va a venir o le va a dar chance de llegar a la toma de posesión oficial. Aunque corrió el rumor de que no llegaría y a última hora desistiera de viajar a México, Maduro finalmente arribó. Atendiendo la invitación que semanas atrás le había hecho el propio presidente López Obrador, el nuevo mandatario mexicano le agradeció personalmente su asistencia. Muchas gracias. Pero aunque logró eludir el rechazo en las calles, dentro del legislativo, algunos congresistas también le tenían preparado un recibimiento que no dudaron en mostrarle tan pronto el nuevo presidente López Obrador pronunció su nombre. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero aunque esto fue lo que sucedió en el transcurso de la posesión, el régimen chavista vio otra cosa. ¡Maldito Maduro! ¡Maldito asesino! Según el ministro de Comunicaciones de Venezuela, el presidente Maduro tuvo un recibimiento apoteósico. Fue un recibimiento que no dudo en catalogar de apoteósico, de una inmensa calidez, de un tremendo afecto. Las frases que más se escuchaban eran resiste, Maduro sigue combatiendo al imperialismo norteamericano, en México te queremos, eres bienvenido. El régimen fue incluso más allá y a través de diferentes cuentas de Twitter publicó varias fotografías en agradecimiento a la recepción brindada por López Obrador. Desde su cuenta personal, Maduro incluso publicó una foto junto a Miguel Díaz-Canel de Cuba y Evo Morales de Bolivia. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche.
En este segundo bloque de este programa de la noche, con nuestros panelistas, integro hasta ahora Marco Antonio Blázquez, ex senador del partido PT de México, integrante de la Coalición Morena, un movimiento de renovación nacional que apoyó la candidatura del actual presidente de México, Manuel López Obrador. Marco, bienvenido a la noche. Vamos a comenzar a analizar ya el discurso que dio AMLO el pasado sábado. Si me permite, voy primero con Daniel Martínez, quien nos acompaña a esta hora desde Cuernavaca, Morelos, México. Daniel, ¿para usted fue un discurso populista o, por ejemplo, frases como la siguiente? Voy a leer una que generó mucha polémica en México. Dice, van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Eso en teoría suena muy bien, pero en la práctica, ¿usted cree que a partes como este del discurso podrá llevarlos a la realidad? Sí, mira, es un parte de las ocurrencias que las hemos manifestado y las hemos denunciado. Por ejemplo, hay un plan de austeridad que incluso el Poder Legislativo, en el cual yo pertenezco, ya lo hemos llevado a cabo. Hemos bajado pues muchas cosas que antes tenían los diputados y que nosotros también veíamos mal en el tema de muchos abusos. Y está bien, o sea, nosotros estamos dispuestos a bajarnos el sueldo, a quitarnos prestaciones, no hay ningún problema, lo hemos manifestado y lo hemos votado a favor. Pero en este sentido no nos han dicho qué van a hacer con ese ahorro. Hablan de 500,000 millones de pesos que van a quitar de la corrupción para llevarlo a programas sociales, pero no nos han dicho el método ni nos han dicho la forma. Y es muy sencillo, no es 500,000 millones de pesos que lo quito de un cajón para ponerlo en otro. Es un dinero que está en el aire y que no sabemos cómo lo van a aterrizar. Nos han dicho que a partir del 1 de diciembre los ejemplos de corrupción y los asesinatos se iban a acabar. Hoy México amaneció con 51 personas ejecutadas en el país en un solo día y la corrupción y la violencia sigue y es un problema que poco a poco tenemos que ayudar todos a recuperarlo, no es cuestión de partido. Pero este tipo de ocurrencias son las que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, el presupuesto para el próximo año, ellos habían dicho que la gente del campo, los campesinos en México que viven, muchos de ellos en una extrema pobreza, los iban a ayudar. Hoy nos despertamos con la noticia que van a quitar el 30% al campo del presupuesto, 21,000 millones de pesos menos al campo. Entonces, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Sí. Nosotros seguimos viendo un doble discurso. Marco, ¿qué opina usted de lo que plantea Daniel? ¿Son ocurrencias de este nuevo presidente? ¿Fue un discurso populista? ¿O cree usted que a partes como este de su primera locución presidencial pueden ser llevados claramente a la realidad? Bueno, primero que nada, un agradecimiento por este enlace. Saludo al compañero diputado allá en Cuernavaca, Daniel. Mira, Andrés Manuel López Obrador es un patriota. Es un hombre que ha fundado un movimiento, es un activista, es un luchador por los derechos humanos. Es un hombre que ha sido atropellado, que ha sido violentado, que ha sido defraudado y no ha derramado una sola gota de sangre en su movimiento. Es un hombre pacifista, es un hombre perseverante y conoce muy bien la manera de gobierno porque ya gobernó la ciudad más importante del país y lo hizo muy bien. No cubanizó México, no llevó a cabo prácticas comunistas, al contrario, si un jefe de gobierno ha sido abierto al capital extranjero, si un jefe de gobierno estimuló las grandes empresas de bienes raíces, las grandes empresas hoteleras, las grandes inversiones, ese fue López Obrador. Yo me esperaría a ver el paquete económico. Ya que tengamos el paquete enfrente, ya que los compañeros senadores y diputados puedan analizar lo que les corresponda, porque el egreso solamente lo analizan los compañeros diputados, y tengamos ya el tiempo y tengamos la materia para debatir, entonces creo yo que ya podemos avanzar. Pero por lo pronto Andrés Manuel fue muy claro cuando habló de que estos programas económicos, inclusive señaló hasta el costo, a quiénes iban a llegar, cómo iban a llegar, dijo que iban a ser a través de una transferencia de un banco que se llama Bansefi, señaló que no iba a haber intermediarios, dijo muy claro qué montos y a qué personas y a cuántas en total. Entonces, no hay más que el anuncio de un programa. Es todo lo que hay. El término ocurrencia no cabe aquí. Celia de Nueva York,
¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular, ese primer discurso que para muchos estuvo plagado de alusiones populistas, pero otros defienden que realmente fue para eso que fue elegido AMLO y que puede claramente llevarlo a la realidad mexicana? Bueno, realmente tendremos que darle tiempo para poder demostrar qué es lo que puede lograr o no, pero hemos visto un proceso de transición de 6 meses, uno de los más largos que existe, donde ha logrado hasta cierto punto dar un poco del tinte de su administración dentro de las conversaciones y las relaciones internacionales. Y algo que ha sido clave es este acuerdo que se firmó con Canadá y Estados Unidos, que nos muestra que a pesar de tener estos comentarios populistas, donde tiene promesas claras y esperemos a ver si las puede cumplir, vemos a un presidente que es pragmático, a un presidente que hasta el momento está dispuesto a hacer negocios con todos. Y esto podría llevar a que en ocasiones tenga que hacer consideraciones que podrían impedir que lleve a cabo estas promesas que ha hecho y que reforzó nuevamente en este discurso. Hace un año podría parecer imposible que se llevara bien, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos, pero hemos visto que las relaciones con su vecino del norte, a pesar de lo que se esperaba, se han fortalecido y parecen empezar de manera positiva. Y esto significa también que tendría la posibilidad de ser un gobierno menos de izquierda y un poco más centrista, y en ese caso en particular escuchar a más sectores de la población y tener que considerar a medida que pasan los meses si estas promesas van o no a darse como él las está presentando durante este discurso. Lo que sí está claro es que es un gobierno que está tratando de convertirse nuevamente en un líder, no solamente en México, pero en la región, con este plan que firmó, el Plan Integral de Desarrollo para ayudar a los países de Centroamérica, y esto obviamente es de manera internacional, así que lo hemos visto empezar de manera internacional, tratar de hacer este tipo de cambios. Luego veremos si esto va a funcionar dentro de México, ya que toma posesión y que puede empezar a hacer estas diferentes maniobras para lograr cumplir con estas promesas que son extremadamente ambiciosas. El diputado Daniel Martínez, una de las grandes preguntas que hay en este momento en México, luego de este discurso de posesión, es si en medio de esta polarización que ha venido creciendo en los últimos meses en el país azteca, ¿será posible que Andrés Manuel López Obrador saque adelante estas reformas tan ambiciosas que algunos han calificado de populistas, otros de realistas? Pero independientemente de eso, ¿usted cree que Andrés Manuel López Obrador la va a tener fácil o difícil para sacar adelante esta agenda legislativa? Sí, bueno, mira, en el tema de las mayorías, tanto en el Senado como en el Congreso, es clara y es evidente para algunas cuestiones. Recordemos que en México una reforma constitucional se necesitan más de las 2/3 partes. Por darte un ejemplo, esta semana se intentó el tema del desafuero a los funcionarios públicos, que es quitar, digamos, la inmunidad. Y lo que buscaba Morena y la Alianza por el PT y el Partido Encuentro Social es que este desafuero no llegara incluso a las instancias del presidente de la República, cuando fue una promesa del propio Andrés Manuel. Entonces, ante eso nosotros hicimos una reserva, porque lo que querían era desaforar a absolutamente todos los funcionarios públicos, excepto a los gobernadores y al presidente de la República. En ese sentido, pues nosotros nos manifestamos y no se logró las 2/3 partes. En esta y otras cosas, pero nosotros lo hemos dicho claramente: toda aquella programa social que sea en beneficio de los ciudadanos, la oposición lo va a apoyar. En eso no tenemos ningún problema. Pero que no signifique esto más crisis y más deuda para el país. Lo hemos visto en otros ejemplos como el de Venezuela, que por dar a la gente de una manera populista, pues las finanzas nos dieron y hoy damos una inflación de 1.000.000%, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y el desabasto de muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es una preocupación muy importante que ya está reflejada incluso en los mercados internacionales y en el grupo empresarial en México. Sí. Hay una fuga actualmente de 2.000 millones de dólares por el tema de una consulta que no fue nada popular, votó menos del 1% de los electores en México para quitar el aeropuerto, y no podemos nosotros someter a la voluntad de un grupo muy pequeño los grandes beneficios para el país. ¿Qué opinión tiene usted, Marco Antonio? Y pongo un ejemplo para que nuestros televidentes, no solamente en México, sino en los demás países del continente americano, entiendan de qué tipo de propuestas estamos hablando. Él aseguró que dentro de México nadie puede ganar más de lo que gana él, pero al mismo tiempo él se redujo el salario, algo que puede ser muy bien visto para un discurso que apela a la austeridad y a la lucha contra la corrupción. Pero en este momento se desató ya un enfrentamiento con el Poder Judicial, que pues no recibió esta propuesta y tampoco la respalda. Marco, ¿usted cree que
¿podrá AMLO sacar adelante estas propuestas en medio de este clima de polarización que está creciendo nuevamente en México? Bueno, yo creo que López Obrador es un hombre que tiene muchísima capacidad de movilización. Ya se ha comentado, tiene mayorías muy bien marcadas en las cámaras, incluso en algunos congresos locales. Está muy cerca de poder tener el poder revisor de la Constitución de su lado. Creo que lo podría conseguir en las elecciones intermedias. Aquí lo importante es analizar que estamos hablando de un nuevo modelo económico, porque muchos están queriendo comparar los programas de Andrés, las propuestas de Andrés, en base a las propuestas del presidente Fox o el presidente Calderón o el presidente Peña Nieto. Andrés Manuel dejó muy claro que es un parteaguas histórico. Estamos hablando de la cuarta transformación, no estamos hablando del seguimiento de las políticas neoliberales. Entonces, cuando nosotros entendamos que se trata de una nueva política, de un nuevo ejercicio, entonces vamos a poder analizar sin telarañas y con toda tranquilidad cómo viene la situación para México. Yo en lo personal avisoro que Andrés Manuel va a relajar esta situación que se está viviendo en el país, esta situación que se vive en los núcleos familiares, esta inseguridad, esta falta de empleo, esta falta de oportunidades para los jóvenes, estas carencias en los sistemas de salud y educación pública. Así es como empieza un liberal, así es como empieza un progresista a abatir la pobreza, no comprando más armas, no capacitando más policías, sí, no sacando las tanquetas a la calle. Entonces creo que es un buen principio, lo dejó muy claro y como ejemplo, ahí está la Ciudad de México. Quien tenga algo que decir de Andrés Manuel como jefe de gobierno, inclusive enfrentado políticamente con el entonces presidente Fox, que lo diga, pero el hombre cumplió a cabalidad su trabajo. Fue el mejor jefe de gobierno calificado en la historia moderna del país. Marco, permítame, con Celia Mendoza, ¿qué opina tiene usted de este punto en particular? Bueno, realmente creo que va a ser algo que todavía no podemos determinar. Es un presidente distinto para un México que estaba listo para un cambio. Y ahí es donde están las interrogantes claves de cómo va a funcionar, porque no va a funcionar de la misma manera que estaba funcionando hasta este momento. Y su plataforma, su trabajo, tendrá que demostrar que está dispuesto no solamente a cumplirle al pueblo mexicano, que votó de una manera abrumadora por él, pero también para mantener relaciones que son importantes para México, que necesita, como son los grupos comerciales, como es mantener las relaciones con los inversionistas en una de las economías más grandes de la región. Y esto es algo que va a ser crucial durante los próximos meses. Él ya toma posesión, ya podrá empezar a hacer públicas estas negociaciones que hasta donde sabemos su equipo de trabajo y equipo de transición han estado empezando a trabajar con el equipo de Peña Nieto. Esto va a ser crucial. Ahora, algo que hemos venido tocando y es el tema de las relaciones con los países de América Latina y la situación de Venezuela. En Medellín, Colombia en particular, podremos escuchar por primera vez realmente cuál va a ser su posición en la reunión de la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Antes de salir a comerciales, sí quiero concretar un poco. ¿Usted cree que en este momento se está incubando en México un clima de polarización más fuerte que el que se vivió en la campaña electoral? ¿O por el contrario, cree usted que, de acuerdo con esas primeras palabras de AMLO, ese clima de polarización ya es cosa del pasado? No, yo creo que hay un clima de polarización, en especial por aquellos que no están muy de acuerdo con sus políticas y quienes tienen dudas de lo que pueda suceder. Y eso es lo que ha marcado el nombre de AMLO en México por parte de aquellos de la oposición. Sabemos que hay un gran número de personas en México quienes se opusieron a esta candidatura, pero a pesar de ello, él gana con un número supremamente alto en la historia de México, siendo un candidato de izquierda, un candidato que rompe con las estructuras del gobierno tradicional en México. Eso obviamente genera diferentes puntos de vista, polarización, y fue obvio durante su posesión, en especial cuando se hace una invitación a líderes extranjeros como es el presidente de Bolivia o de Cuba o inclusive el representante de Venezuela. Esto podría mantenerse. Él tendrá
que decidir y mostrar de alguna manera cómo puede lograr esta unificación de ese país, porque realmente la polarización sí existe, pero también hay una necesidad del pueblo mexicano de este cambio, y eso es lo que ha mantenido este nivel. Sus números de popularidad han bajado relativamente, y esto obviamente tendremos que medirlo en la medida que pasan los meses. Celia Mendoza, Nueva York, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos a la parte final, nos quedan unos pocos minutos. Yo los invito a que ustedes respondan a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. ¿Usted qué opinión tiene de las propuestas que planteó en el discurso de posesión el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México? Opinen, más adelante estaremos leyendo cada uno de los trinos que nos envían a través de redes sociales. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Marco Antonio Blázquez, ex senador del Partido PT de México, integrante de la coalición Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que apoyó la candidatura del presidente Manuel López Obrador. En la parte final quiero que hablemos de esas voces que aseguran que lo que se viene con esas mayorías en el Congreso es un cambio constitucional. ¿Qué tan posible, qué tan factible cree usted que en el corto plazo Andrés Manuel López Obrador haga un cambio en la Constitución, haga algún tipo de reforma constitucional? Y eso se lo pregunto porque en su primer discurso él dijo que iba a haber un cambio de régimen político en México. Pues se han hecho diversas reformas constitucionales, inclusive sin tener la mayoría. Es claro que el presidente de la República va a proponer al Poder Legislativo las iniciativas que convengan a su proyecto político. Y me gustaría aprovechar así brevemente el tiempo para pedir de favor que ni de broma se compare a Hugo Chávez con Andrés Manuel López Obrador, porque esto de por sí es un vituperio. A mí, como seguidor de Andrés, que lo conozco desde hace más de 30 años, me parece ofensivo, porque Andrés Manuel es un hombre que ha luchado por la democracia, es un civil, es un hombre que ha mostrado su vocación plural. Entonces, creo que quienes hacen eso manejan una perversidad detrás. Y sobre la invitación de Maduro, es muy claro, México tiene una vocación de autodeterminación de los pueblos. Nosotros vemos en Nicolás Maduro un jefe de Estado, que le está yendo mal, que Venezuela está empobrecida, que Venezuela no está en sus mejores tiempos. Ese es un tema de los venezolanos. México no ha intervenido de ninguna manera. Durante muchos años, México llevó una gran relación con el presidente Fidel Castro, y no por ello nosotros marcamos línea de conducta o línea política en aquel jefe de gobierno. Creo que es muy natural que si un jefe de gobierno líder en América Latina toma posesión, pues deben de venir los jefes de Estado de todos los países latinoamericanos. Marco. Esto lo aclaro porque se usa de una manera perversa, y quiero aclarar, no caben las comparaciones entre un patriota como Andrés Manuel López Obrador y una persona como Hugo Chávez. No cabe. Me agota, Marco, pero quiero conocer la opinión del diputado Daniel Martínez no solo frente a lo que usted plantea, que califica de perversidad cualquier tipo de opinión que de alguna manera relacione o bueno, por lo menos los compare a Hugo Chávez y a Andrés Manuel López Obrador, sino también, Daniel, le pregunto sobre estas voces que aseguran que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya quedó claro que va a haber un cambio constitucional, teniendo en cuenta que él en su discurso dijo que en México habrá un cambio de régimen político. Sí, claro, mira, en este sentido lo dijo el ex senador, o sea, ha logrado algunas reformas constitucionales porque muchas de ellas incluso las ha promovido Acción Nacional. Son cosas que lo hemos dicho. Lo que sea bien para México, salga del PAN, salga de Morena, salga del PRD, de cualquier partido político en México, lo vamos a apoyar. Ya han estado muchas reformas estructurales que se han apoyado por diferentes fuerzas políticas. Eso no es nuevo en nuestro país. Lo que sí vamos a detener, y lo haremos con todas las fuerzas, es una reforma constitucional que pueda dañar al sistema democrático en México. Por darte dos ejemplos muy claros. Miren, primera, en la nueva ley que propuso Morena, le quiero comentar al ex senador que, por ejemplo, se quería votar
que en el tema electoral y el tema financiero, por ejemplo, darte en las consultas ciudadanas que quieren hacer, que se pueda aprobar si se baja o se quitan los impuestos, o si hay elecciones o no. Eso lo propuso Morena y yo quiero que lo conozcan. En las comisiones pudo detenerlo Acción Nacional y en el Pleno ya cuando se vea lo público, digamos, se votó en contra. Pero en lo privado están intentando hacer muchas cosas que dañan pues, a las estructuras democráticas en México. Darte otro ejemplo. En la nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal que propuso Morena, quitan el poder a los gobernadores de los estados para dárselos a un superdelegado y llevar todos los recursos financieros del gobierno federal, no a los gobiernos de los estados, sino a una figura que dependa del gobierno para centralizar los apoyos sociales por parte del gobierno federal. Entonces, esa autonomía que tienen los gobiernos de los estados y los presidentes municipales y los legisladores quiere arrebatarse por medio del Ejecutivo y esas son el tipo de cosas que no vamos a permitir que sea una reforma. Sí. Pero el tiempo se nos agota. Muy seguramente vamos a estar debatiendo este tema en otros programas. Quiero agradecerle, diputado, por habernos acompañado desde Cuernavaca, Morelos, en México. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Saludos a América Latina. Hasta luego. El senador Marco Antonio Blázquez, gracias por habernos acompañado del PT y uno de los líderes que apoyó la coalición Morena y apoya en ese momento la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Los pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.